Ahí sí, te estaba saludando. Te estaba Lo saludando. logramos nuevamente. Siempre un desafío en la tecnología. Sí, sí. Ya Bueno, pero ya se han unido, dicen varias personas, les estaba contando que hay varios talleres que estoy promocionando. Uno es el de la autonomía y autodeterminación, que lo pueden tomar, que está en una plataforma digital. Y el que vamos a dar este sábado, que es el cual nos estamos juntando a promover, a contarles lo que estamos haciendo, porque en realidad es un taller, el que vamos a dar el sábado, totalmente diferente y que no es muy común. Estos talleres que estamos dando no son talleres que uno pueda ver en otros espacios, muy poco. Yo por lo menos no lo he visto, y no tiene que ver con contenido, sino que lo que nos pasa con ciertas cosas que están como transparentes en nuestra cultura y que no vemos y que tienen mucho poder cuando nosotros la podemos ver, ¿cierto? sí, como tú decías, Karin, para nosotros, claro, meternos en nuestras redes sociales también es un desafío y qué riqueza tiene para nosotros poder contactarnos con otro, poder compartir estas conversas que nosotros tenemos acerca de esto de la inclusión, de los juicios, y la riqueza de los desafíos es enfrentarlo, es perseverar, en buscar solución, y para nosotros el desafío es compartir esto, compartir la riqueza de los juicios en el sentido de todo lo que podemos ganar, todo lo efectivo que son cuando tomamos conciencia de que están y darnos cuenta que están adentro. Muchas veces buscamos las soluciones afuera, muchas veces creemos que buscando afuera que el otro puede, siendo que está todo adentro y que una de las razones por las cuales nos pasa lo que nos pasa es por los juicios que tenemos. Y ahí, pucha, qué mejor que la experiencia que tú has tenido, Karin, y poder compartirla de cómo tú quebraste estos juicios que normalmente se tenían acerca de las personas con discapacidad, con síndrome de Down. Siempre nosotros escuchamos cosas. ¿Qué hizo que tú dijeras, pucha, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa? ¿Cómo fue ese comienzo de decir, ya tengo una hija que va a tener síndrome de Down, ¿qué voy a hacer yo con todo lo que escucho? ¿Nos podéis contar un poquito? Al final, mira, lo que a mí me llamaba mucho la atención era que lleváramos tantos años, y te estoy hablando de mi proceso ya como en la punta, a ver, como ya 20 años pasados, me empecé a dar cuenta, Lizeth, es que seguía explicando qué es lo que es el síndrome de Down. Y eso yo decía, a ver, pero, a ver, ¿qué está pasando? Que seguimos en el mismo loop, ¿sí? Es como que no logramos salir del mismo espacio, ¿sí? Yo digo, a ver, ¿qué ha pasado en nuestra historia? Que seguimos explicando lo que es el síndrome de Down. Entonces, sentía que habían otras cosas que necesitamos ver, que no podía, que estábamos como entrampados en una historia y que necesitamos salir de ahí. Y desde ahí que yo fui buscando respuestas en el coaching que me entregó a mí muchas herramientas, en donde yo pude ponerle nombre a lo que yo hice en mi historia. Y por eso es que tiene tanto poder. Una de las cosas que yo vi es que yo no le di poder a ningún juicio, ¿sí? Como Que que tú lo te los cuestionabas en el fondo, a ningún juicio que a ti no te parecía que te sí, ayudaba. Y te todo quedaste con tus juicios que te aportaban. exactamente. O sea, cuando yo me acerqué primero me acercaba a muchas personas a preguntarles acerca de lo que ellos pensaban, acerca de cómo había sido su historia, y luego, tomándome como libertad, entendía que era su historia, ¿sí? No era como que yo no buscaba recetas, lo que buscaba era cuál era el sentido en mi estómago y en mi corazón y en mi mente, ¿sí? Esa unión me hiciera sentido, ¿sí? O sea, como que no buscaba recetas, buscaba mi propia formación de historia. Y de ahí la, me di permiso de soltar historias anteriores. ¿Sí? Es como decir, ok, esto es lo que pasó con ellos, pero no es necesariamente lo que va a pasar conmigo. ¿Sí? Porque me atreví como a fundar a ese, ¿por qué esto está pasando? ¿Sí? ¿Por qué no tiene sentido? Y también desde mi ser educadora, desde mi mirada hacia la educación y de mi creencia de que todo ser humano aprende, ¿sí? Como que empecé a mirar todas las etiquetas que se les colgaba a las personas con síndrome de Down. Mira, Y, y las, me acordé eso típico de son así, el juicio de
son así, en el fondo, yo creo que muchas veces estanca. Ahí vayan compartiéndonos también qué es lo que les ha pasado a ustedes con sus hijos. ¿Pasa o no, Cari? Absolutamente. O sea, si yo me quedo en el que son así, en todas las personas, no solamente en las personas con síndrome de Down, ¿sí? Es como caer en un espacio de resignación de un son así y no me permito a que aparezcan desde otro espacio, ¿sí? O sea, son personas y todas las personas merecemos avanzar, merecemos desarrollarnos, independiente de nuestra condición, cualquiera sea la condición, ¿sí? O sea, partiendo de la base que todo ser humano aprende, necesito ir mirando cuáles son las etiquetas que me colgaron, y ahí parte la historia. Un poco es cuáles fueron las etiquetas que a mí me colgaron y que me dolieron en mi sistema de educación, porque la historia viene de antes, no viene desde que nació la Cate, viene de antes. Es cuál es la historia, qué pasó con mis compañeros de curso, qué etiquetas les colgaron y cómo fueron segregados por las etiquetas. Y qué segregación recibí yo también, el de las etiquetas que me colgaron, y cuánto me permito yo descolgármelas para ser quien soy, para aparecer desde lo que a mí me gusta hacer. ¿Sí? Si hoy día estoy haciendo estos videos que son divertidos, que mi hija de repente me dice, pero mamá, ¿cómo estás haciendo estas cosas? Que si yo digo, a ver, si eso es lo que a mí me gusta, ¿sí? Me permito disfrutar de esos procesos. A ver, yo, mira, lo paso tan bien en algo que tiene sentido para mí, en este video, este último que hice, de ser un poco más creativo en comunicar, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué siempre el aprendizaje tiene que ser rígido? ¿Sí? Si a mí me aparece la creatividad y si yo lo paso bien haciéndolo, ¿cuánto me voy a quedar en lo que digan o en lo que piensan si en realidad yo también tengo derecho a aparecer como soy yo, como a mí me gusta? Mira, ¿Sí? ahí, en la medida que tú nos vas como compartiendo esta experiencia, como que creo que es importante ir destacando el sentido, o sea, desde dónde, tú nos cuentas tu experiencia desde el comunicar, desde el compartir lo que a ti tú viviste y que puede servir a otros. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de los niños en general con síndrome de Down, las niñas con síndrome de Down, y no nos quedamos con los casos específicos, perdemos a la persona, perdemos al ser humano, y como que metiéramos todos en una misma caja y dijéramos, bueno, esta caja son todos así, esta caja son todos así, y creo que es súper importante como destacar cuál es el sentido de esto. Cuando nosotros hablamos de los juicios, es que sí hay cosas que nos permiten avanzar y hay otras que nos van a estancar, no son buenas ni malas, sino que hay algunas que no nos permiten seguir construyendo. Y como tú bien decías, cuánto de nuestra historia en el colegio, cuánto de nuestra historia escolar nos muestra lo que nosotros hacemos hoy con nuestros hijos. O sea, si no creyeron en cada uno de nosotros en nuestro colegio, pucha, nos cuesta creer que crean en nuestros hijos. Y específicamente yo, desde la parte de educación, antes, y me gustó mucho esta evolución que alcanzamos a vivir, yo también tengo unos 20 años en el área de educación, que antes se hablaba mucho de lo normal. Lo que lo llevaba era todos son los niños la normalidad. Y existían como estos extremos, más altos, más bajos, pero lo llevaba a lo normal. Y hoy, gracias a muchos autores, hemos entendido que lo normal es la diversidad. Y nos cuesta asumirlo porque pensábamos que lo normal eran los iguales. Y lo normal es que somos perfectamente diferentes. Y los juicios la cultura nos llevó a creer que lo bueno era ser igual, lo bueno, la mayoría eran los iguales y los normales. Y la realidad es que todos somos diversos, y ahí también tomarse de que cuando ustedes como papás están en este proceso escolar con sus hijos, no es solo desde sus hijos, es de todos los niños que tienen que tener la educación que les corresponde porque todos somos diferentes. Y sin querer, cuando hacemos eso con nuestros hijos, lo ayudamos al sistema, ayudamos a abrir mentalidades, ayudamos a mostrar esto que a Cari y a mí nos apasiona tanto, que es que la diversidad suma. Entonces, desde ahí, Cari, nuevamente, preguntarte, ¿qué crees tú que fue eso que más te ayudó? O con qué más te quedaste? ¿Qué crees tú que hizo el clic? ¿Qué fue significativo para ti en todo este proceso? Es que al final yo me permití sentir,
el dolor que significó el no poder existir desde mi propia diferencia, ¿sí? Y desde ahí el creer en mi hija y el creer que ella merecía, así como yo merezco, eh, aparecer desde su diferencia y yo dejarme sorprender de eso que en mi historia no me había permitido dejarme sorprender, ¿sí? Era como, sí, wow, este es el momento de poder descubrir qué puedo aprender de ella, que supuestamente es tan diferente desde su diagnóstico y que me puede aportar algo que realmente para mí es desconocido. Entonces, es como eso, es permitirme mirar la diferencia como apertura de posibilidades. Mira, aquí dice Loli, dice, gracias por compartirlo. Dice, hola, recibí el diagnóstico a los 8 meses de embarazo. En ese momento no sentí temor, pero hoy, después de 2 años, estoy paralizada con todo lo que escucho. Hay que mirar qué es lo que estás escuchando y cuánta autoridad le das a eso que estás escuchando, ¿sí? Es como ahí mirar, a ver, ¿es necesario que yo le dé autoridad? ¿A quién le doy autoridad? Ahí tú tienes una decisión. Tú puedes decidir darle o no darle la autoridad. En mi caso no le di autoridad a nadie. Fue como, ok, yo voy a construir mi historia porque me voy a permitir yo descubrir algo que no me enseñaron en la escuela y que a mí me produjo dolor. Y te aseguro que si abrimos una conversación grupal, tenemos 1000 historias relacionadas a cuánto nos dolió no ser o cuánto nos está doliendo ser como se supone que deberíamos ser y no No sé. permitirnos ser como somos y disfrutar eso, ¿no? Y que eso es un aporte. Y ahí, Karin, también agregar de que, claro, en este proceso nos acostumbramos a que los desafíos o las cosas que no tienen este conducto regular o lo esperado es malo. Y aquí las invitamos a que, todos los que nos están escuchando que tienen hijos en el periodo escolar, llevamos marzo, abril, mayo, y muchas veces el proceso no es como todos dicen que debería ser. Hay desafíos, hay que acostumbrar conducta, hay que instaurar rutinas, hay cosas que hay que ir desafiando en cuanto a los procesos con los profesores, con los compañeros. Hay muchos temas que hay que ir mirando, trabajando, desarrollando, potenciando. Y a veces eso creemos que es un problema. ¿Y cuánta falta nos hace parar? ¿Cuánta falta nos hace escuchar? ¿Cuánta falta nos hace, porque yo también trabajo en colegio, trabajar en equipo en los colegios? Entonces, la mirada de que una situación desafiante es un problema nos resta la posibilidad de aprender tantas cosas. Entonces, sientan ustedes, y ahí nuevamente estamos en los juicios. Cuando esto lo compartimos, nos damos cuenta que si nosotros creemos que un problema, escucha, oh, es que yo estoy dando problemas en el colegio, o el problema es el profesor porque no lo hace bien. Cuando tomamos las cosas como un problema, en el fondo viene esta como negatividad de lo que nos faltó. ¿Y por qué no será? Esto es una oportunidad de aprender algo que no sabíamos. Entonces, el juicio que tengamos acerca de una situación nos va a determinar lo que va a pasar. Por eso es tan importante los juicios, por eso los invitamos al taller, porque Karin, con la experiencia como mamá, como educadora y como coach, yo como educadora en el área de educación, como coach también, hemos tenido la posibilidad de reflexionar mucho acerca de este tema y necesitamos que compartamos, que construyamos nuevos aprendizajes y que finalmente ustedes puedan cuestionarse los juicios que tienen y poder ir construyendo estos procesos inclusivos dentro de los colegios, jardines, en la situación en la que ustedes estén, pero ir cuestionándonos los juicios. Que, como decía la Karin, ¿qué dolor produce creer que lo estamos haciendo mal, sino más bien el rollo es que lo estamos haciendo como sabemos hacerlo y podemos ir mejorando en la medida que nos demos la oportunidad? Entonces, los invitamos a también contar sus juicios, qué les pasa con esto que nosotros les contamos, les compartimos, reflexionamos, porque finalmente cuando uno lo puede contar, mostrar, puede parar, puede hacerle sentido a otro también. Por eso es tan importante estas conversas que nos gusta compartir. Y yo creo que es como
como, a veces me da la impresión de que en temas de inclusión, si bien hemos ido avanzando, es como que estamos como un hámster, dando vuelta en una misma ruedecita y seguimos haciendo lo mismo. Y si es que siempre seguimos haciendo lo mismo porque es lo que aprendimos, o sea, si nosotros aprendimos una forma de existir, vamos a seguir haciendo lo mismo. El taller del sábado te invita a, a salir de esa ruedecita, ¿sí? A mirar que existen nuevas posibilidades de acción. Y eso es mirar nuestros juicios y ver el poder que realmente tienen, que es súper transparente. Son talleres que, como vuelvo a decir, como al principio, normalmente no los estamos viendo. Están en la transparencia y no los gestionamos. Como no los vemos, no los gestionamos. Pero una vez que tú tienes la habilidad o la herramienta de poder detectarlo y darte cuenta cómo está influyendo ese juicio en todas tus acciones, son muy poderosas. Es una de las herramientas más poderosas y más importantes que yo he visto para poder empezar a caminar en relación a la inclusión. Y te va a servir no solamente en el colegio, sino que también en tu casa, con tu familia, con tu propio hijo. Entonces es muy poderoso, realmente son herramientas de relación para gestionar nuestras relaciones fundamentales y muy importantes. Y ahí agregar, Karin, también que no es una exposición, no es como contar lo que uno hace desde un lugar de toda la certeza o todas las verdades, sino más bien, y yo creo que ese es como lo diferente y lo que produce como el cambio es que desde el reflexionar y el encontrarse con las realidades de otros, podemos construir nuevos aprendizajes desde un lugar de la emocionalidad, desde la corporalidad, desde la experiencia, desde abrir miradas, y hemos comprobado que esa es la manera de aprender. O sea, es esa manera de aprender que teníamos antes de solamente escuchar y que eso, no sé, entraba y eso hacía que el aprendizaje estuviera ahí y fuera para siempre. Por suerte eso ya se ha ido como comprobando que no es así, que necesitamos emoción, que necesitamos estar junto a otros, que necesitamos construir, y de esa manera no solamente el tema de los juicios puede ayudar en la relación inclusión, escolaridad y nuestros hijos con síndrome de Down, sino también en las relaciones, como decía Karen. Vamos a seguir, Karin, como contamos siempre, conversando de este tema. Si pueden mandar preguntas, también sería genial para poder ir compartiendo. Sí, Los aprovechemos esperamos este entonces. espacio, tal vez tenemos 2 minutitos a ver si la gente tiene preguntas en relación al taller o otra cosa relacionada al tema de nuestros hijos. Creo que es una instancia bonita para aprovechar. Se han unido varias personas acá y obviamente va a quedar colgado también. El taller lo vamos a dar el sábado, lo hicimos un día sábado porque pensamos que hay muchas mamás que de repente trabajan o papás que trabajan y que es más difícil acceder al taller. Hay un par de mamás que nos han pedido que no van a poder el sábado, que pueden en otro momento, si se podía grabar. Estamos buscando la forma de grabar este tipo de talleres. Es más difícil porque, como decía Lisette, es un taller dinámico en donde vamos a participar, en donde va a haber transformación personal, donde vamos a sorprendernos. Es un taller que invita a salir de lo típico, ¿sí? Y desde ahí te abre muchas posibilidades de acción, por lo menos a mí me abrió muchas posibilidades, me sigue abriendo muchas posibilidades de tener esa herramienta relacionada a los juicios en mi día a día. Karin Viole Cáceres dice, hola, cariños desde Talca, Chile, así que la saludamos también y le agradecemos que haya podido unirse un ratito en esta conversación. Así es, parece que no hay más preguntas, dice. Vamos a dar un momento, un espacio, a ver si alguien tiene una pregunta. Se han unido varias personas acá. Los hemos saludado aquí. ¿Por qué es tan tarde el taller? ¿Por qué es tan tarde el taller? A ver, el taller acá en España es a las 10, buena pregunta, es a las 10 de la noche, porque lo que queremos es que sea accesible a las personas que están en Latinoamérica.
Entonces, a las 10, por lo menos también a las personas que tienen niños más chicos, aunque no va a ser a las 10. En España va a ser el sábado, normalmente a las 10, pero este sábado va a ser a las 3:30 de la tarde. Sí, no, pensamos en todo. En Latinoamérica va a ser en la mañana y en la tarde después del almuerzo para que puedan tener un ratito en el que se conectan para hacer algo distinto para como trabajo de desarrollo personal, pero también que le pueda ayudar con sus hijos. Así que yo creo que ahí hay un error con el tema del horario. Sí, Chinita dice de madrugada 3, España no, es en la tarde, a las 3 de la tarde de España, 3:30 de la tarde creo que es. Sí, ¿Todo bien? sí, 3:30. Sí, ahí están diciendo. Sí. De madrugada. Ella creyó que era madrugada, ¿no? No trasnocho, tanto no trasnocho. Ah, pues tenemos que colocar 3:30 PM. PM, sí, es en la tarde del sábado justamente. Pensamos que es un horario que anda bastante bien con Chile, México, Argentina, con Ecuador, con Uruguay, con hartas personas que nos han ido preguntando. Y España, a las 3:30 de la tarde, bueno, está justo después de la comida, así que también calza el horario, buscamos que sea accesible. Jaja, vivo en Alemania. Ah, bueno, bueno, también podemos hacer, sí, me gusta. Da también. Hace poquito yo estuve en Alemania, así que son también la misma horario, Sí, pues, es más o menos el mismo horario, no es tan lejano, así que y gracias. también se van a sorprender, yo creo, Karin, de que la diferencia, más allá del lugar en donde vivimos lo mismo, sentimos lo mismo, el dolor nos hace unirnos y también nos puede ayudar a ver cosas y a entregarnos regalos, y eso es lo que queremos, que de los juicios que no nos abren posibilidad aprendamos. ¿Sabes que el regalo más lindo de este taller es que entrega libertad? Libertad nos da la posibilidad de liberarnos de muchos temas. Y por eso es la invitación. Yo cuando vi que tenía libertad de acción y podía seguir mi estómago en este caso, mi intuición de mamá y valorar mi propia diferencia, si yo me hubiera quedado en lo que decían o en lo que a algunas personas les sirvió y yo sentía que a mí no me servía, mi historia hubiera sido distinta. Y yo me empoderé. Y los juicios son justamente para que tú tengas esa libertad de empoderarte de tu diferencia. Eso es lo que buscamos. Cuestionar los juicios, cuestionar esos juicios que llevamos y que creemos que son verdades y no lo son. Por eso es importante el taller. Cuestionémonos lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque a veces no nos abren posibilidades, nos las cierran. Así que los dejamos súper invitados para el 27 de mayo. Vamos a seguir haciendo talleres y les mandamos un saludo a todos y gracias porque nos seguiremos viendo. Eso, y que nos escriban. Mira, ahí apareció la Bianca. Mamá, ¿me puedes subir para que yo Chao, chao. Y nos vemos el sábado. Si el que quiera inscribirse, que me escriba para mandarle el enlace. Besitos. Chao. Gracias por conectarse. Chao.